Hola hijos del sol, yo os saludo, gracias por acudir a la campana de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un día más. Muchísimas gracias por todos los comentarios del vídeo anterior, para haberlo hecho sin dormir y esa noche estábamos a menos 7 grados. El vídeo salió bastante bien, así que muchísimas gracias a todos, de acuerdo, por comentar y por apoyar tanto el canal. Muy bien, hoy os traigo algo muy especial. Vamos a tener aquí al doctor Peña, una eminencia en la Cueva de los Tallos y en pueblos de nuestra época y de otro tiempo. Muy bien, desde aquí le mando un saludo muy fuerte a la doctora Sotomayor, que ha sido quien me ha conseguido esta entrevista. La doctora está sacando, por decirlo así, 3 obras literarias al mismo tiempo y está súper ocupada. Y estas eminencias no son youtubers. O sea, pueden atendernos cuando pueden, verdaderamente. Y hoy os traigo una entrevista brutal. Vais a alucinar, lo siento si es extensa, pero ya sabéis que son como las entrevistas que hay aquí en el canal, que es que cada 3 minutos te explota la cabeza. Pues es increíble porque el doctor Peña es el último testigo viviente que queda de la expedición de la NASA a la Cueva de los Tallos. Y es increíble la entrevista. Desde aquí le mando un saludo a Charlando con Banshee, porque el doctor Peña no da muchas entrevistas y esta es la última que dio y la he conseguido aquí para nosotros. Muy bien, antes de empezar, es que estoy súper nervioso, antes de empezar a ver la entrevista, porque yo la voy a ver con vosotros, a ver lo que averiguamos entre todos, me gustaría que supierais que el doctor Peña era muy amigo de Juan Moritz y verdaderamente es el único y el último testigo vivo que queda de esa expedición. Hijos del sol, que lo tenemos aquí. Muy bien, solo prestar atención, solo 26 segundos solo. Dejad todo lo que estáis haciendo, por favor, máxima atención, porque con solo 26 segundos vuestra cabeza va a explotar. Esta foto también me la regaló Stanley Hall en su momento. Y yo he creído ver aquí a la izquierda el rostro de alguien. Me habló de un gigante. Yo sí conocía la historia de los gigantes. Sí, es verdad que hay muchos sobre gigantes en el Ecuador, en la provincia de Salinas, en Santa Elena, hubo gigantes. Arqueológico inimaginable. Se trata de la auténtica narración de la hoy desconocida historia humana que contiene el origen del hombre sobre la Tierra, la descripción de los diferentes cataclismos cósmicos que han asolado a la humanidad y por las cuales ha atravesado el planeta en las horas más aciagas de su historia. El mismo túnel con una mejor fotografía. Miren esta fotografía. Esta fotografía es fantástica. No la pudimos haber tomado nosotros en el año 69, porque no teníamos el equipo necesario para esa foto. Esa foto necesita una infraestructura de reflectores, de cámaras sensibles que registren hasta el último detalle del techo y de las paredes. Esta es un regalo que me hizo el señor Stanley Hall, que era el que organizó la expedición inglesa. Muy bien, amigos, en estos tiempos tan complicados, yo os prometo que esto es una cátedra de misterio real, y en estos tiempos que corren del copyright y de las prohibiciones, que te cedan una entrevista así es un regalo. Así que muchísimas gracias, doctora, por conseguirme esta entrevista. Un abrazo muy fuerte y, chicos, ¿estáis listos? Porque esto es conocimiento ancestral. ¿Preparados? Disculpad el audio, pero bueno, teniendo en cuenta la calidad del invitado y la calidad de la información, se perdona todo. Hola amigos, ¿cómo están? Esta noche estoy muy feliz y honrada de recibir en nuestro canal a un gran invitado, una entrevista exclusiva.
al único miembro vivo de la expedición oficial de 1969 a las Cuevas de los Tallos en Ecuador, en América del Sur, quien fuera la mano derecha del explorador húngaro-argentino Juan Morix. Me estoy refiriendo al doctor en jurisprudencia Gerardo Peña Mateus. Ha tenido la gentileza de concedernos esta entrevista en exclusiva para nuestro canal y la compartimos con todos ustedes. Nos estará relatando sus experiencias en esa bajada a las Cuevas de los Tallos del 69 y todos los misterios de los mundos subterráneos. ¿Me acompañan? Después de la Segunda Guerra Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Conversando con Banshik, y como les digo, cada vez que se enciende la cámara y que compartimos con ustedes este programa es una nueva y grata sorpresa, en este caso muy esperada por mí y por Fernando Seca, mi esposo, durante muchos años. Ustedes saben que a través de la radio más de una vez hemos estado hablando de la leyenda, el mito y la realidad de las Cuevas de los Tallos y su descubridor, este húngaro nacionalizado argentino, Juan Morix. Y al hablar de Morix, por supuesto que también en más de una oportunidad hemos hablado del invitado que nos honra con su presencia esta noche. Estoy hablando del doctor en jurisprudencia ecuatoriano, el doctor Gerardo Peña Mateus, abogado personal del señor Juan Morix. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido a mi canal. Muy buenas noches, doña Claudia, y muy agradecido de que usted me haya mencionado y se encuentre interesada en conocer algo más respecto al descubrimiento hecho por un argentino nacionalizado como es don Juan Morix, que siempre fue muy respetuoso y consecuente con la nacionalidad que le habría brindado su patria, la Argentina, porque nunca la olvidó, llevando incluso la bandera de la Argentina consigo cuando estuvo en esa expedición. Vamos adelante para ver qué le interesa conocer sobre esta experiencia. Bueno, la verdad que me interesan todas las aristas de esta historia. Yo sé que va a ser una conversación larga y enriquecedora, también muy atractiva para nuestros queridos amigos del canal, porque usted es, tengo entendido, el único testigo y protagonista también de la expedición a la Cueva de los Tallos de 1969, el único que todavía permanece entre nosotros y por muchos años más, doctor, ¿es así? Dios oiga sus palabras, doña Claudia. Así es. Yo conocí a Morix. Sí, ¿en qué año y cómo lo conoció a Morix? Empecemos por allí. Lo conocí a Morix en el mes de junio del año 1969. Él no me conocía, ni mucho menos. Apareció en mi oficina por recomendación de un amigo común, el senador Manuel Pareja Concha, con quien Morix había conversado de algunos problemas legales y de algunas preocupaciones, sin darle mayores detalles. Y el senador que me conocía me dijo: vea, yo le voy a recomendar el hombre que usted necesita. Él se va a preocupar porque es un hombre joven y naturalmente le interesan todas estas cosas que cualquier abogado que pase de los 50 años lo va a mirar a usted escépticamente. Y efectivamente, cuando llegó don Juan Morix pues a mi despacho, yo lo hice pasar y me empezó a hablar de esta rareza del mundo subterráneo y de estas cosas pues tan desconocidas. Yo llegué incluso a dudar de que se encontraran en sus cabales, porque el asunto trascendía de lo normal, estaba totalmente fuera de lo normal. Él me hablaba pues de un sistema subterráneo de cuevas y cavernas
situadas a 300 o 400 metros de profundidad en la superficie terrestre, donde volaban raudamente las aves. Esto solamente era comparable a las novelas de Julio Verne, cuando yo las leía de muchacho. Viaje al centro de la Tierra, Los hijos del Capitán Grant, La isla misteriosa. Pero que vuelen los pájaros raudamente en un sistema subterráneo. Eso ya ahí me picó el mosquito, yo tengo que verlo. Yo, mientras no lo vea, no puedo dar fe de esta situación. Entonces, yo lo seguía atentamente mientras él hacía la descripción de las cosas y lo miraba. Y a pesar de todo el examen que yo hacía de su personalidad, me llamaba mucho la atención la fuerza de sus afirmaciones, la certeza, la seguridad con que él hablaba de todo esto. Y sí me hizo pensar mucho este señor, porque cada vez era una cosa más profunda, más misteriosa, más increíble. La entrada está situada en plena selva, en medio, naturalmente, de medios inaccesibles, normalmente inaccesibles, rodeado de una selva espesa llena de peligros. Estas son todas las peligros que hay que afrontar para llegar al mundo subterráneo de América. Sí, me dice, pero con una certeza absoluta. Este no es un mundo situado dentro de los límites de la República del Ecuador, no. Aquí está el área principal. Este es un mundo que comienza en Venezuela, en las cuevas de Caripe, donde estuvo Humboldt y descubrió el cuácharo, que es el pájaro que los jíbaros llaman tallo. Y por eso he bautizado mi descubrimiento con el nombre de Cueva de los Tallos, Cuevas de los Tallos, que son una serie sucesiva de cuevas y cavernas. Ese pajarito descubierto por Humboldt no era conocido en Europa ni en el mundo. Era una nueva especie de ave y le puso por nombre distintivo en el catálogo de las aves Humboldt con el nombre de Steatornis caripensis. Bueno, todo eso sí, está muy bien, pero hay que verlo, hay que conocerlo. Sí, lo verá usted. Bueno, esta cueva, después de muchas peripecias, usted va a llegar, va a estar rodeado de estos jíbaros que todos, para pasar de la pubertad a la edad viril, tienen que bajar al fondo de esta caverna, que debe tener pues unos 70 metros de profundidad, me dijo Morris en ese momento. En efecto, tiene 67 metros, que nosotros los medimos cuando bajamos. Y una vez allí, pues, se adentran, bajan nuevos espacios, siguen andando y cazan a los pájaros tallos. Y cuando salen a la superficie, en prueba de que han estado allí y de que los han cazado a los pajarratos, que solamente los pueden cazar allí, salen triunfadores a la superficie con el pájaro. Entonces ya son considerados guerreros. Les dan la cerbatana con el curare para que se defiendan o para que ataquen según las circunstancias. Parece que este veneno pues es algo terrible, porque no le hace perder a uno la razón, sino que lo inmoviliza por completo. Entonces a la pobre víctima que lo agarran, lo amarran a un palo y el hombre está perfectamente consciente, pero anestesiado, completamente anestesiado, no se puede mover. Y le hacen la danza de la muerte, le hacen toda una ceremonia. Pero bueno, esas son cosas horrendas que nuestra mente civilizada no puede comprender ni admitir. Pero no nos olvidemos que ellos pues forman parte de su estilo de vida. Entonces, estos pájaros vuelan raudamente, me decían, hasta 300 metros de profundidad bajo la superficie terrestre, lo cual le permite a usted imaginar la ventilación perfecta del sistema. Pero claro, un habitáculo de aves está lleno de guano.
deyecciones de estos pájaros durante siglos o tal vez milenios han hecho subir paulatinamente la superficie sobre la cual pisábamos, porque allí debe haber, pues, no sé, 100 metros, 200, vaya a saber usted cuántos metros de relleno artificial por parte de los millones de pájaros tallos que habitan allí en la región, las entrañas de la tierra. Allí me dijo, en ese lugar perdido en la selva y en medio de estas continuas galerías, existe un legado prehistórico, fabuloso, indispensable. Atravesada una vez la entrada a este mundo subterráneo, que para ingresar es necesario descender una profunda abra que hay en la superficie de la Tierra, y a medida que uno desciende desaparecen los rayos solares y se empieza a meter en la más profunda oscuridad. Una vez que uno empieza a caminar dentro de ella, la luz desaparece paulatinamente. En efecto, así es. La luz desaparece paulatinamente. Y allí yo he encontrado un vestigio, un resto arqueológico inimaginable. Se trata de la auténtica narración de la hoy desconocida historia humana que contiene el origen del hombre sobre la tierra, la descripción de los diferentes cataclismos cósmicos que han asolado a la humanidad y por las cuales ha atravesado el planeta en las horas más aciagas de su historia. Nosotros no tenemos idea de eso, por lo menos yo no la tenía en ese momento. Y en las horas más aciagas, ¿cuáles serán esas horas? Decía yo entre mí. No se olvide que yo era un muchacho de 29, 30 años en esa época. Y me estaba dando, pues, en ese momento, don Juan Morris, una clase de arqueología, una clase realmente de tantas materias que yo estaba abrumado escuchando. La explicación de la supervivencia del género humano. Todo esto compilado en una caverna central, alrededor de la cual hay 7 cuevas, llámenlas túneles si gustan, que en realidad son museos, grandes museos correspondientes a cada era de la humanidad. Bueno, ya con eso, yo pues quedé con una expectativa. Nuevamente lo empecé a analizar a Morris y dije, será pues este hombre que necesita un psicólogo que analice tremenda imaginación. Pero era tan convincente y la personalidad de Morris que yo la vine a captar paulatinamente. Era de una fuerza moral que bueno, yo dije, bueno, pero ¿a qué me busco? Ya había mordido yo el anzuelo. Ya no lo rechazaba psicológicamente a don Juan, sino que ya me picó el bicho de la curiosidad. Esto no puede ser. O es verdad o no es verdad, pero yo no me puedo quedar el resto de la vida con la duda. ¿Quién soy yo para juzgar que esto no es verdad? Y supongamos que lo fuera. Doctor, para hacer la primera, o la segunda, mejor dicho, pregunta, ¿me escucha bien? Perfectamente. Estoy entrando en materia recién, por eso le dije que esta será una conferencia bastante larga. Bastante larga, sí. Prolegómenos. Todo esto ocurría en su despacho, ¿no es cierto? Él llega a contarle esta historia fantástica, prácticamente de ciencia ficción. Sí. Y todavía no le he contado todo lo que me dijo. Falta mucho, porque en esos túneles dice que están artefactos, mobiliarios, restos arqueológicos, estudios anatómicos, esqueletos gigantes, y sobre todo un grabado con signos de escritura ideográfica
que contiene la auténtica historia de la humanidad. Uy, esto es una cosa fenomenal. Este es un descubrimiento fabuloso. Entonces le dije, ¿y usted cómo puedo ayudarlo? ¿Qué desea? No, lo único que yo le pido es que me registre una escritura, una denuncia, lo que usted considere conveniente, que asegure mis derechos como descubridor, nada más. Bueno, le dije yo, con mucho gusto, pero con una condición. Nos vamos a comprobar la existencia de este sistema. Hágalo y yo lo llevaré. Usted es mi primer invitado. Se acabó la conversación. Entonces, póngame la fotografía, por favor, para que conozcan la imagen de don Juan Morix, de el personaje que me estaba contando esta historia. Allí está don Juan Morix, con su típico traje de explorador. En algún momento que le tomamos esta fotografía es para que lo conozcan y vean el aspecto que tenía Morix en su vida. Entonces pasen la siguiente fotografía para que vean la escritura que yo le hice a Morix, que fue el antecedente, para seguir adelante. Allí está la escritura pública en la cual él certifica que ha descubierto todo lo que les he narrado y que es su deseo pues organizar una expedición oficial, como en efecto se organizó una expedición oficial auspiciada por el Estado ecuatoriano, cuyo presidente en esa época era el doctor José María Velasco Ibarra, y que había nombrado como director general de turismo al señor, ¿cómo se llama Fernández, era el director, y con él se organizó la expedición oficial para ir a comprobar la existencia del sistema de la Cueva de los Tallos. Esta expedición estuvo integrada, todos los expedicionarios llevábamos una insignia que decía Expedición Morix 69. La dividió en dos partes: Cuevas de los Tallos y Talto Socparlá. Cuevas de los Tallos para comprobar que lo que él había dicho era cierto. Consecuentemente teníamos sobrados motivos para pensar que también lo referente al tesoro que había descubierto también era cierto. Pero estaba dividido en dos partes. Primero, confirmar la existencia real del mundo subterráneo, donde a 200 metros bajo la superficie de la Tierra volaban raudamente las aves, y toda la existencia de los restos estos arqueológicos o de construcciones que pudieran haber recién al comienzo de este sistema. Y la segunda parte vendría después. Entonces nos fuimos de expedición a comprobar la existencia del mundo subterráneo y salimos los siguientes personas. El señor Juan Morix como jefe único de la expedición. Gastón Fernández, que era el director general de Ceturis. El doctor Peña, que soy yo en mi calidad de asesor jurídico. Lilian Icaza, la coordinadora que había hecho posible la conexión entre las autoridades ecuatorianas, que ella era ecuatoriana, y el señor Morix. Hernán Fernández, que en calidad de fotógrafo, Mario Polit, Pedro Luna y José Rojas. Estos fueron los principales integrantes de la expedición. Después, Defensa y Comunicaciones era el capitán Carlos Guerrero Guerrón, el sargento Ortiz, el sargento de la Policía Nacional Herrera, agentes de la Policía Nacional Venusino y Sánchez. Los guías en la selva, porque en la selva pues es una trampa de muerte. En la selva, si uno se pierde, se lo comieron las hormigas. Ellos eran los cabos del ejército Segundo Guerrero y Julio Cambisac, y los civiles Alfredo y Marto Cuní. 43 mulas con su correspondiente arriero, y el itinerario fue saliendo de Guayaquil. Llegamos pues hasta el pueblo que se llama Limón Indanza, donde adquirimos las vituallas y todo para poder
salir con las 43 mulas debidamente cargadas con alimentos para poder subsistir en mitad de la selva. Y llegamos así hasta el pueblo que se llama La Unión. Al llegar a La Unión, está situada en la confluencia de los ríos Namangosa y Zamora. Y estos dos ríos en su confluencia forman el río Santiago. Hácelo. Este es el río Santiago, donde está ya de bajada en dirección sur. Este es el que forma pues el pongo de Manseriche al final, que origina el Marañón y de allí el Amazonas. Este río, cuando nosotros llegamos a La Unión, estaba sumamente crecido y no pudimos seguir la expedición porque era suicida embarcarse en esas canoas tan bamboleantes en un río tan correntoso. Entonces Morris dispuso que hasta que no baje el río no nos podíamos mover. Pero para esto ya habían despachado las 43 mulas y los 43 arrieros. Entonces estábamos ya sin retorno. Había que esperar para seguir adelante. Pasados unos 10 días, ya había bajado bastante el nivel del río, y entonces zarpamos y nos hicimos pues, empezamos a navegar por el río Santiago en dirección sur, una navegación apacible, dándole para atrás, hasta que llegamos a la confluencia del río Santiago con el riachuelo que sale bordeando las cuevas de los Tachos. Forman pues una puntilla que se llama La Puntilla precisamente. Una vez allí acampamos. Era muy importante. Este es el riachuelo. Es un río en realidad de menor categoría, pero desemboca en el Santiago. Allí hay una cabañita, esta cabañita donde está siempre un soldado que es el responsable de cuidar la zona y dejar constancia de la soberanía del Ecuador en estos lugares. Esta cabaña está justamente en la confluencia del río Santiago con el río Coán. Santiago, como les digo, es consecuencia de la unión de los ríos Zamora y Namangosa. Por eso el pueblo se llama La Unión. Llegados a este lugar, ahí pasamos la noche a la intemperie, a la belle étoile, como dicen los franceses. Y al día siguiente empezó la ascensión hasta las cuevas. Por suerte nos tocó buen clima, que había habido una semana sin lluvias, el suelo estaba duro, no nos resbalábamos y pudimos subir con cierta facilidad hasta la parte alta del río Cuangos, el cual cruzamos en una balsa. Estaba dispuesta precisamente para esto y pasamos al otro lado y llegamos a la jibaría del cacique de la zona, se llamaba Jukma. Esta es la jibaría. Esto es peligroso porque estas jibarías no se puede entrar como Pedro por su casa, no. Estas jibarías tienen una especie de harem allá adentro, la mitad de la jibaría, y es una ofensa gravísima para cualquier extraño meterse por allí. Le puede costar la cabeza. Y la otra sección es la parte del guerrero, pues donde están los arcos, las flechas, el veneno curares, todas estas cosas cuelgan allí en el interior de la jibaría. Allí conocimos a Jukma. Jukma era el indígena jefe de toda esa zona, y su hijo, Nahambi, Nayam, el guerrero. Este es el que manejaba los arcos y las flechas, qué sé yo.
Entonces, allí estábamos ya, encima de las cuevas estaban debajo de nuestros pies, pero ¿por dónde se entraba? Al día siguiente bajamos las laderas, estas resbaladizas que conducían a una quebrada. Y allí, en el extremo de la quebrada, en descenso siempre, había un orame gigantesco, este hueco que usted ve. Y por ese hueco, asegurando contra la pared que estaba del otro lado, observen ustedes que el ancho pues es poco, tal vez unos 4 metros, pero allí se tumba un árbol, se lo pone así contra la pared del otro lado, se teje un enramado allí y pusimos una polea para poder descender. Y así, con esta polea sostenida por las manos de 7 policías, 7 hombres que nos bajaban uno a uno, resultó que eran 67 metros de bajada en vertical. Esa es la misma entrada, vean la polea como del cual uno pende y se va achicando el huequito porque ya se le ve límites. Después ya empezamos a llegar al fondo. Y una vez abajo, el hueco que era tan enorme se lo ve chiquito. Pero una cosa interesante, me pareció muy interesante, fueron las estrías de las paredes, tan paralelas. Un geólogo quizás puede darme una explicación satisfactoria, realista de acuerdo con sus estudios geológicos, pero para mí esto me llamó mucho la atención. Seguramente el geólogo me dirá pues que es obra del agua. El agua a través de los miles de años, o tendría que decirme mejor a través de millones de años, ha ido bajando y cada vez que bajaba un poquito pues se comía la roca. Exacto. Quiero pensar que sería la explicación geológica razonable, porque decir que puede ser objeto de una máquina perforadora pues ya sueña pues a ciencia ficción, pero yo, como neófito en geología y amante de la realidad fantástica, quiero más bien pensar que esto tiene otro origen, que no sea actual. Entonces llegamos al fondo, a un corredor que no tiene más que una sola dirección para salir. Cuando nosotros llegamos aquí abajo, de un lado una pared rocosa que se elevaba por todos los metros que habíamos bajado. Del un lado otra y del lado de acá, desde donde habíamos venido, hacia la oscuridad, nada más. No podíamos ir a otro sitio. Entonces empezamos a caminar. Y nos encontramos de repente con que había otro bajón más, que ya los jíbaros que recogen los polluelos estos, ya se las han ingeniado para construir una escalera y poder cómodamente bajar. Nosotros hicimos buen uso de la escalera para bajar todavía más y seguimos andando. Hasta que de repente nos topamos con esta estructura. Esta estructura, pues, obviamente me pareció a mí que no tiene nada que ver con que el agua sea capaz de poner una piedra sobre otra. Búsquenme los comentarios del ingeniero que me escribió hace un par de horas referente al análisis de lo que esto significa. Entonces, este lugar sorprendente, porque nos hallamos allí con un dintel gigante, claro que está relleno de mucho guano, que aparentemente no está muy alto porque ya tiene pues una base de guano gigantesca. Y observen ustedes que aquí las piedras gigantes que han acarreado seguramente una tormenta muy grande, han chocado contra el dintel y lo han despostillado del lado en que recibe el golpe, pero del otro lado, cuando ya atravesamos esto, mírenlo cómo se ve perfectamente, salvo aquí que también se le ha caído un pedazo. Y miren la construcción que hay allí. Bueno, este ingeniero me dice: hola Gerardo, gracias por la invitación. Esto es en referente a una conferencia que di sobre este tema.
Me dice, felicitaciones por tu conferencia. Desde el punto de vista de arquitecto que yo soy, los dinteles no tienen una explicación. Desafían la gravedad y desafían todos los principios de construcción, mayúsculas. Es un misterio. Aquí está. Los instrumentos y materiales para cortar, pulir y levantar las piedras gigantescas que hay allí son un misterio. Es un desafío a la lógica y los principios de construcción. Es algo fascinante. Te sugiero que consultes el tema de ingeniería y procesos constructivos, que para mí son un misterio y un tema de estudio que no se ha investigado ni comentado. Son un desafío a la ley de la gravedad. Pero claro, ¿cómo no va a ser un desafío a la ley de la gravedad? El peso que soportan estos dinteles con todas las piedras que tienen encima y que están encargadas de sostener el cerro que está allá afuera, que es un cerro inmenso. Son miles, quizás millones de toneladas que hay encima de nuestras cabezas allí. Bueno, esto pues para mí indudablemente no es obra de la naturaleza. La naturaleza no puede hacer pues ángulos rectos, líneas rectas y poner una piedra sobre otra, plas, 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 plas. Esto es algo fantástico. Miren esa fotografía del mismo dintel en otro ángulo, ya quizás más visible. Es una construcción megalítica, gigantesca. Allí ya empezó pues el asombro de comprobar que lo que decía don Juan Moritz era absolutamente cierto. Miren las anclas por aquí abajo, las vigas, y esto que no esté más arriba, que sigue la cosa, y sigue la cosa hasta los 60 o 80 metros, quizás ya en ese momento 100 metros, porque ya además de los 67 que bajamos, hemos bajado por lo menos 30 metros más con la escalera, con los distintos desniveles, adentro. Pero mientras tanto, afuera, la montaña inclinada también se está yendo para arriba. O sea que allí ya no estamos a 60 metros bajo la superficie de la Tierra. Ya estamos quizás a 100 metros, si no es más. Ya les voy a enseñar un túnel de ventilación, porque no hace calor. Allí se respira un aire acondicionado constante. Allí está el pajarito, la fotografía del pájaro, de la avecita que habita por millones allí en la Tierra. Este es el pájaro tal. Túneles laterales. Miren, cielo raso completamente pulido. Ángulos rectos. El agua sí es capaz de hacer estos recodos que se ven allí, estas figuras más bien redondeadas. Pero yo no creo que el agua, por millones de años que hayan pasado, sea capaz de hacer ángulos rectos y cielos rasos pulidos. Esto es una obra arquitectónica de fondo, de alguien que tiene cabeza para pensar y diseñar. Están llenos de lodo, es verdad. ¿Cuántos millones de años habrán transcurrido? Cada inundación que lleva las piedras y el lodo lo arrastra y lo tiene y lo rellena. Pues no le han dado mantenimiento, porque ya no son necesarios, quizás, habitar esos lugares. Fíjense los túneles de ventilación. Túnel de ventilación abierto en la superficie de la Tierra, en la cúspide de un cerro. La figura humana, no la que está en primer plano, sino la que está en el último plano, se la ve diminuta. Allí pues ya no hay los 67 metros que nosotros bajamos en la cuerda. Allí pues ya deben haber unos 100 metros, quizás más. Y como hay muchos túneles más de ventilación que nosotros en esa primera comprobación de la existencia del mundo subterráneo no vimos, porque la única guía que teníamos para regresar era este faro de luz natural que ingresaba por allí. Y cuando la cueva empezó a girar, llegó un momento en que perdimos de vista el faro de luz. Y en ese momento yo dije, aquí nos detenemos, porque si seguimos nos vamos a perder, no salimos nunca de este lugar. Mientras tengamos
la vista de la luz, nos vamos hacia la luz. Y regresamos. Tuvimos unas 6 u 8 horas allá adentro, nada más. Pero fueron suficientes para tomar todas estas fotografías. Miren los ángulos rectos de las piedras, el techo, el llamado techo, de otra entrada probablemente. Hay una zona donde se ha caído el techo y ha empezado a gotear. Entonces es la zona de las estalactitas y las estalagmitas. Eso es fácil de medir porque los entendidos saben cómo crece una estalagmita. Creo que, no sé, yo no conozco la cifra exacta, pero toma siglos que crezca 1 centímetro. Allí hay miles de años. Miles de años. Desde que se cayó el techo, tal vez millones de años. Desde que se cayó el techo. Pero nunca vamos a saber cuántos pasaron antes de que se caiga el techo. Porque ahí estuvo, techo pulido y se vino abajo en un terremoto, en algún temblor. Ya les voy a enseñar. Ahí está fotografiado yo en el interior de la cueva, en la zona de las estalagmitas y estalactitas, con una pequeña cámara de la época, que era una cámara de esas que tomaba la foto y salían enseguida reproducidas. Yo no las veía enseguida, era la novelería del momento. Estamos hablando del año 61. Fíjense las piedras que no las alcanzaron a poner, ahí quedaron botadas y ahí están como prueba de que las han partido como queso, cuando uno agarra un cuchillo filudo y parte un queso. Sin lugar a dudas, ahí está la foto. Ver para creer, dice. Ahí está Moritz examinando o dando alguna explicación sobre la piedra. Túneles laterales secundarios. El mismo túnel con una mejor fotografía. Miren esta fotografía. Esta fotografía es fantástica. No la pudimos haber tomado nosotros en el año 69 porque no teníamos el equipo necesario para esa foto. Esa foto necesita una infraestructura de reflectores, de cámaras sensibles que registren hasta el último detalle del techo y de las paredes. Es un regalo que me hizo el señor Stanley Hall, que era el que organizó la expedición inglesa, que vino 7 años después para comprobar si podría ser cierto de allá. Y lo comprobó con creces. Aquí está un ser humano, miren. Un ser humano diminuto ante la inmensidad del sistema. Es una foto magnífica que yo le he puesto en la contraportada, en la portada de mi libro. La he puesto yo. Pásenme el libro para que la vean a color. Aquí está, la misma fotografía. Pásenla, señor. Otros pasadizos, porque está lleno de pasadizos. Hay un primer piso y un segundo piso, que nunca oyamos porque teníamos que subir bien alto y no se podía, pero se veía la salida y hay un primer piso y un segundo piso de corredores subterráneos inmensos. Vaya a saber qué profundidad tendrán, no tengo la menor idea. Esta otra foto muy bonita. Miren esta foto, tiene el cielo raso, liso. En la parte que no se ha caído, en la parte que se ha caído los restos del techo. Tienen una serie de comunicaciones allí a un lado, al otro. Esta foto también me la regaló Stanley Hall en su momento. Y yo he creído ver aquí a la izquierda el rostro de alguien. No sé si ustedes tengan la imaginación suficiente que yo tengo para poder discernir en esta sombra un par de ojos, las cejas bien marcadas, la cabeza completamente calva, la nariz recta, una boca con bigote y un mentón saliente, prominente. ¿Sí? Puede ser
Eso no está tallado, eso está, la pared es perfectamente lisa, pero un efecto de luz y sombra, que quizás no es casual. Allí está, ha salido en la fotografía. Siguen las piedras abandonadas allí. He puesto un nombre para que se vean. Ahí está Morix examinando las piedras con un cigarrillo en la mano. Más piedras pulidas y cortadas, para que vean la abundancia, que parece una cantera eso. No las pusieron, más túneles, ya esto es más adentro, miren. Una que se va por acá, otra acá, el cielo sigue pulido, el cielo raso. Pero todo está interconectado. Otro dintel diferente al anterior. Miren cómo está eso. Son fotografías admirables, realmente. Una prueba irrefutable de la existencia del mundo subterráneo. Miren eso, aquí están colocadas como ladrillos, piedras gigantescas, una sobre otra, sosteniendo la mole del cerro, sosteniendo todo eso, como dice mi amigo el ingeniero, contra toda la ley de la gravedad. Este es el dintel anterior que está con las piedras que lo han despostillado. Una foto diferente. Lo mismo el ángulo, para ver el ángulo nada más. Este es el ángulo irrefutable. Y las piedras empiezan a ponerse una sobre otra. Más comunicaciones, más túneles de comunicación. De un lado para el otro. Ya estamos de regreso, vamos a salir la misma entrada por donde metimos. Un respiradero. Sí, un respiradero. Este sí no me acuerdo, pero ahí está, es un túnel, un oramen en todo caso. Y esta es una cascada interior, porque si hay agua y hay peces, hay vida en esa laguna. Hay peces ciegos porque están millones de años o miles de años. Nacen y se reproducen allí. Es grande. El agua pues viene de afuera. Otro sector, menos pulido. Por eso les dije al principio, puede ser que sea un sistema originalmente natural que ha sido acondicionado por la mano del hombre. Bueno, esas son las fotos que yo he podido salvar. Y después vienen las noticias y todo lo demás, pero esto era con la idea de que ustedes tengan un testimonio gráfico del descubrimiento que comprobamos nosotros en la expedición Morix del 69, que Morix no había faltado en lo más mínimo a la verdad, porque una de las características de su personalidad fue que jamás podía mentir, jamás faltaba. En realidad estaban yendo a visitar al padre Crespi. Padre Crespi lo estaba llevando Morix para que lo conozca y que conozca el museo del padre Crespi, que tenía muchísimos objetos que le habían traído los indígenas del sector, los indígenas shoaras, a quienes catequizó el padre Crespi. Le habían traído de regalo, sacados de la cueva. Entonces Crespi tenía cosas interesantísimas. Esto había sucedido pues alrededor del año 1928 o 25, que estuvo el padre Crespi por ahí de misionero. Yo cuando tenía 5 años o 6 años, a mí me llevaban a las matinés dominicales del padre Crespi en la iglesia María Auxiliadora, donde él proyectaba películas del Gordo y el Flaco. Dios es mi copiloto, me acuerdo, películas de guerra. Películas también románticas, que cuando venía el beso de rigor ponía la mano en la cama. También vi la historia de los shoaras, que él la había filmado.
Sí estuvo el padre Crespi por ese sector, sí estuvo, pero no aparece nunca la cueva de los Tallos. Eso pues era un misterio, es un misterio que, como bien dijo y muy mal dijo el ministro de Defensa cuando se refirió al descubrimiento, dice, llegó a decir un señor de apellido Arrata, para que vea usted cómo son las incomprensiones humanas. Después de haber hecho toda esta comprobación oficial, un vocero oficial del mismo gobierno del doctor Velasco, que era ministro de Estado, no se puede achacar el descubrimiento ni al señor Morix, ni mucho menos a una determinada ciudad, porque estas cuevas han sido conocidas desde tiempos inmemoriales por los indios jíbaros que habitan la región. Por Dios, ¿de qué clase de mentalidad es esa? Entonces, Cristóbal Colón no descubrió América porque lo recibieron los indios habitantes de la isla en la que apoderó su nave. Lo llevaron como guía turístico a Colón a dar vueltas por toda la isla para que la conozca. Igual pasó con Orellana cuando salió en descubrir el río Amazonas. Estaba plagado de indígenas de lado y lado que conocían perfectamente el río Amazonas. Y las amazonas le dispararon flechas, le sacaron el ojo al padre Carvajal, que es el cronista de la expedición del descubrimiento del Amazonas. Claro que el que nació allí, pues lo conoció desde nacimiento, todo esto, pues, pero descubrir no es llegar primero, es dar a conocer a la humanidad algo que no sabía, pero es perfectamente conocido por el que nació allí. ¿Cómo no va a ser conocido si una indígena Shuara le dio a luz al lado de la caverna en un momento de urgencia? La conoce desde que nació. Doctor, ¿qué recuerda usted, qué relación tenía don Juan Morix con el padre Crespi? ¿Eran amigos? ¿Intercambiaban información? Muy amistosa. Crespi era un sacerdote santo. Crespi era un sacerdote muy querido en la ciudad de Cuenca. Es que en Cuenca no hay cuencano que no haya conocido al padre Crespi. Y yo, como pasé mi infancia allí un par de años, porque me dejaron en manos de mis abuelos que eran cuencanos. Entonces yo lo conocí también desde que tenía 5 o 6 años. Y esos recuerdos perduran para toda la vida. En Cuenca no tiene estatua. Tiene estatua y lo consideran un santo. Lo veneran como tal, aunque no haya sido canonizado. Pero era un hombre muy afable, y muy embromón. Dentro de la información que usted maneja y que le ha escuchado decir al propio Morix, toda la colección del padre Crespi, que sé que era muchísima y que parte se perdió en los incendios, ¿pertenecería posiblemente a las cuevas de los Tallos o los indios la fabricaban? ¿De dónde la obtenían? Todos esos tesoros. Vea, lo que le voy a contar posiblemente va a traer una corriente de escepticismo increíble en todos los oyentes. Pero no era exclusivamente de allí, de la cueva de los Tallos. La colección del padre Crespi era miscelánica, completamente variada. Por ejemplo, él tenía, y me la enseñó a mí, una pieza maravillosa donde estaban representados a colores todos los dioses del panteón egipcio. Ahí se lo veía a todos, muertos, uno al lado de otro. Pero lo más sorprendente de esto es que me dijo que esto era un hallazgo que había sido hecho por casualidad en la hacienda El Descanso de Remigio Crespo Toral. Remigio Crespo Toral es uno de los bates más inspirados que tiene el país, un poeta, es un escritor, tiene museo propio y tiene pues, es un hombre muy respetable y respetado, era porque se murió. El padre Crespi, al poeta Crespo Toral,
le hicieron un homenaje una vez como consecuencia de su cumpleaños. Y esta pieza fabulosa de todos los dioses del panteón egipcio la pusieron en un secante para que él pueda secar sus versos, sus poesías y sus escritos. Pero para poder armar esta pieza en un secante, usted sabe que el secante pues, esta forma. Y aquí encima tiene la pieza con un gancho para poderlo secar. Pues cometieron la barbaridad, porque así es la ignorancia humana, de hacerle un hueco redondo para poder pasar la pieza que sostenía la base del secante, la base de arriba. Entonces, claro, se podía funcionar perfectamente. Entonces, cuando se murió don Remigio, en sus exequias intervino pues religiosamente el padre Crespi, amigo querido de la casa. Y cuando la viuda le agradecía su servicio, le preguntó que cómo podía contribuir pues a la iglesia, porque él siendo un sacerdote, pues estos eran sus trabajos y de lo que vivían pues los sacerdotes, de los bautizos, las confirmaciones, las exequias. No, señor, ¿cómo se imagina? Yo no le voy a cobrar un solo centavo. La amistad que nos une supera cualquier otro interés. Yo he venido aquí como amigo, a servirlo, a bendecirlo, a consolar. Bueno, todo lo que pueda imaginar el padre Crespi. Era un aristócrata italiano. Pero añadió, sin embargo, si usted tuviera la bondad de regalarme el secante con el que el poeta secaba sus versos, yo tendría un recuerdo imperecable. Le trajo el secante. Apenas tuvo el secante, lo desarmó y pasó a formar parte de su museo esta pieza maravillosa, que yo la he visto con mis ojos. Entonces, ¿cómo explica usted que en la provincia de la Suárez, situada pues en las cercanías de la ciudad de Cuenca, en la hacienda del descanso de don Remigio, se encuentre el entierro de un faraón egipcio, con todos los atuendos propios, donde encontraron personas rústicas, quizás analfabetas, tiraron el féretro al río y se quedaron con los objetos. Pero caramba, eso es una prueba, pues en este momento pues no puedo emplear la palabra irrefutable, porque ya le voy a contar más tarde lo que pasó con Morix cuando me enseñó el esqueleto de un gigante. Yo estaba anonadado. Eso no sirve de prueba porque nadie vio desenterrar este féretro, nadie vio, no fue un cártel que se preocupó del tesoro de Tutankamón, de tener los testigos adecuados para poder tener un inventario completo de todo lo que iba encontrando. Este cártel pues era un hombre de otra cultura y estaba financiado por un lord inglés, Lord Carnap. Era otra circunstancia, pero aquí pues unos indiecitos analfabetos, de buen corazón, de una acendrada fe, que no sabían siquiera que estaban despojando a un entierro fabuloso. Quisieron quedar bien, seguramente porque algún remordimiento puede haberles quedado del susto de ver el cadáver, que lo absuelve el padre Crespi. Y le regalaron este secante. Algo increíble, pero sucedió. Y yo no sé si tengo aquí la fotografía del secante, porque cuando se acabó el Crespi, se acabó su museo también. Es interesantísimo, pero claro, no ofrece pues la certeza del descubrimiento de Morix, porque con creces Morix ha satisfecho la curiosidad respecto de sus investigaciones. Yo no pensé que hablaríamos de estas cosas, pero
el Museo del Padre Crespi terminó adquirido por el Banco Central del Ecuador. ¿Dónde estará al día de hoy esa pieza, doctor? ¿En alguna colección europea? Yo creo que debe estar en alguna colección privada, gracias a Dios, quizás todavía en la ciudad de Cuenca. Pero claro, no sirve porque no hay testimonio escrito, no hay pruebas de la excavación. Es decir, traería, como me dijo una vez Morris cuando me llevó a ver el esqueleto de un gigante, para discusión y no para probar nada. Déjeme narrarle la historieta del gigante. Me habló de un gigante. Yo sí conocía la historia de los gigantes. Sí, es verdad que hay muchos sobre gigantes en el Ecuador. En la provincia de Salinas, en Santa Elena, hubo gigantes antes de Santa Elena. Pigafetta, el cronista de la expedición de Magallanes, cuenta en su crónica cuando estaba el barco de Magallanes invernando porque no podían